Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a ver una partida modelo relacionada con este tema del gambito England, específicamente con esta idea del G5 después cuando el blanco hace alfil F4. Vamos a darnos cuenta, y eso lo hemos ido trabajando, ¿cierto?, en los distintos videos que tienen que ver con esta apertura. Lo más importante, obviamente, tiene que ver directamente con teoría, memoria, hay varios factores que están ahí, pero una de las cosas que hemos tratado de destacar cuando estemos asumiendo esta apuesta de jugar un gambito, tiene que ver con la forma que nosotros tenemos que jugar la partida. Eso significa que hay que jugar activo, tenemos que tratar de complicar al máximo, tenemos que hacer lo posible por jugar siempre con energía, evitar movimientos pasivos, evitar que las piezas se vayan para atrás, tratar en lo posible de atacar, complicar. Lo que tenemos que tener siempre presente que un gambito exige un juego específico, definido, claro y preciso que apunta a un juego rápido, activo, dinámico, con energía, agresivo. Esos son los factores determinantes. Esta partida, en el fondo, es una partida modelo que vamos a ver cortita para que las personas de la Academia Hopchess que vayan incorporando este gambito sepan qué tienen que hacer específicamente cuando el blanco les plantea esta idea de alfil F4. Esto partió así, que es una transposición, ¿cierto?, al gambito común y correcto. Nosotros lo vamos a hacer en este orden, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si el blanco juega alfil F4? Si el blanco juega alfil F4, que la otra línea es caballo F3, dama E7, ¿cierto? Y todo lo demás, ahora el negro va a poder jugar tranquilamente G5. Este es el orden que nos van a jugar a nosotros pensando que las blancas juegan D4. El blanco hace alfil F4 y el negro tiene que jugar G5. Esa es la clave. Y aquí estamos. Exactamente la misma posición que empezó de manera distinta, pero llegamos a lo mismo. Aquí hay dos opciones principales que son las que nos interesan. Uno, que el alfil vaya de 2 y el otro, el alfil a G3. Partamos, ¿qué pasa cuando el alfil va a G3? Fíjense que inmediatamente el alfil sale acá y ahora acá. Aquí hay varias opciones. Si cae F3, G4, inmediatamente el G4 desaloja el caballo y ahora caballo por E5. Hay otras opciones donde el negro que retrasa un poco la captura en E5, que también en algunas opciones se podría jugar. Fíjense que acá H3 toma, caballo por, peón por, torre por H3, D5, me estoy comiendo la torre, saca la torre, ¿cierto? Y ahora torre B8. Y yo podría pensar que el negro tiene muchas debilidades partiendo por el peón aislados, aislados, peones doblados. O sea, si yo esto lo veo y a todo esto le agrego que las blancas tienen un peón de más, las blancas tienen 7 peones, las negras tienen 6, yo inmediatamente, aparentemente, la negra está perdida, ¿cierto? O sea, desde el punto de vista material y aparentemente posicional. Pero ese es un tema, ese es un análisis bastante somero de la posición. Porque fíjense que esta torre está molestando acá. Estos peones acá en cualquier momento se apoderan del centro. Estas piezas tranquilamente podrían participar acá. ¿Ah? Estas debilidades, acuérdense que las debilidades tienen que ver directamente con la relación con respecto a si tú le podéis pegar o no. Entonces, en este momento, las blancas no tienen un desarrollo muy armónico, que digamos, que permita, de cierta manera, ejercer una presión sobre la posición de las negras. Si esto lo llevamos a una partida entre humanos, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque aquí puede pasar cualquier cosa. Siempre que estamos estudiando ajedrez, estamos partiendo de esa premisa. Yo estudio ajedrez para jugar contra humanos. La máquina puede que no le guste, eso es una referencia, pero no es lo que más me interesa. La otra opción es KF3, G4. Estamos viendo simplemente tomar N5, KF5. Tiene que hacer eso porque el negro está haciendo simplemente D6, obteniendo un buen juego, ¿cierto? Y ahora KF5, alfil F6, caballo 3 D6. Y ahora caballo 3, te está comiendo el caballo de F5. Y ahora simplemente H5. Y acá hay una amenaza latente. Los H4 son bastante molestos, ¿cierto? Y esta es una posición, ¿cierto?, compleja, con posibilidades para ambos bandos. Esto ya es una posición viva, es una posición llena de cierto de vida que desde el punto de vista práctico a nosotros nos conviene. Otra opción es que el blanco haga E4, caballo por. La mayoría de las veces la capturan E5 con caballo, eso más o menos bastante claro. Caballo C3 y D6.
Y ahora yo no tengo problema que el peón esté en G5, por el contrario, fíjense que el alfil quiere salir en E7, la dama en D7, enrocarse largo, hacer un H5, H4, el caballo puede ir a E7, G6, llegando a las casillas negras H4, F4. O sea, estamos hablando de una posición totalmente dinámica. Este dama de 5 que se podría jugar en la otra posiciones clásicas, ¿cierto? Cuando uno hace el dama sin alfil F4, estamos hablando de la línea específicamente con caballo F3. D4, E5, peón por, D por E5, caballo C6, caballo F3, dama E7, dama D5. Que ahí obliga al negro a jugar F6, ¿cierto? Por F6, caballo F6, dama B3, D5, con la idea del alfil D7, enroque largo y rápido desarrollo de piezas de las negras. En este caso, este dama D5 no funciona acá, porque inmediatamente el negro juega con energía este H5. Un ejemplo, si H4, caballo G7. Te estoy comiendo la dama y ahora inmediatamente cae F5. Este caballo F5 es una mole porque en el fondo no puedo permitir que el caballo cambie el alfil de G3 porque ahí quedo totalmente perdido, ¿cierto? Y si saco el alfil H2, te van a comer el peón de H4 con caballo por y todo lo demás. Y después de eso te van a ejercer la presión sobre este punto más rato. Entonces, a H5 el negro tiene que hacer ser blanco H3 y ahora inmediatamente caballo 7, dama de 4, D5. Fíjate que no puedo tomar acá porque simplemente alfil por B2 y me como la torre de A1. Y después de D5, dama D3 y ahora simplemente caballo F5. Y una vez más estamos, ¿cierto?, en esta idea de tomar en G3 y capturar en E5. Y es un juego totalmente dinámico para las negras. Observen que las piezas blancas siguen estando mayoritariamente en la primera fila. Esa es la idea del gambito. Siempre tengo que tener algo a cambio. La otra opción, ¿cierto? Simplemente es que el caballo coma en E5. Estamos hablando de alfil G3, alfil G7, caballo C3 y caballo por. Dijimos entonces, la otra opción es caballo G7 en esta posición. Si H4, interesante G4. El blanco si hace H5, el negro va a tener que bloquear eso con un H6, me imagino, ¿cierto? Para evitar que el blanco haga el H6. Pero interesante hasta H4, este caballo F5. Lo que no puedo hacer, si alfil H2 simplemente tomo, y las negras están con ventaja y posteriormente atacan el peón de E5, esto sería una catástrofe, porque está totalmente ennegrecido. Fíjense que ahora sí que tomo de alfil en E5 porque te estoy comiendo G3. Eso sería una posición, pero muy mala para las blancas. Y después de dama de 3, G por H4 también sería interesante. Está esa opción. Hay que cuidar el caballo ahora. Y lo otro es simplemente jugar caballo por G3. Una vez más, no tengo F por G3 por G4. Una vez más interesante el G4. Fíjense que el G4 inmediatamente termina quitándole las casillas al caballo y por ende termina comiendo este peón posteriormente. Y la otra opción es simplemente tomar en E5. Después de dama G3, simplemente alfil por E5, dama por y ahora H6. Dama por, rey por. Y ahora las blancas tienen 2, 4, 6, 7 y las negras tienen 6. ¿Cuál es la compensación de las negras? Uno, la pareja de alfiles. Otro, que las piezas blancas siguen estando en la primera fila. En algún momento el negro puede decidir si quiere jugar un alfil por C3, entregando la pareja y doblándole esos peones, pero eso es una opción que hay que ver. Por regla general, lo que uno trataría de hacer es que la pareja de alfiles tomara cierto el protagonismo en este tipo de posición. Es una posición dinámica. Yo creo que está interesante. ¿Qué otra opción tenemos acá? Estamos hablando de esta maniobra. Caballo G7, dama de 2. Esta maniobra es clásica, ¿cierto? El caballo sale por G8, E7, G6 con la idea de aumentar la fuerza sobre el 5. Aquí hay que destacar algo que lo vamos a ver más adelante, pero igual ya empezamos ya inmediatamente a acercarnos a este tema. Siempre capturen el peón del 5 con el caballo de C6. ¿Por qué? Porque este caballo ejerce una fuerza bastante interesante sobre el punto F4 y H4. O sea, mientras tengamos un caballo en G6, el blanco no es tan fácil que haga el H4. En muchas líneas de las blancas, el plan principal gira en torno al H4. O sea, porque el H4 lo que busca de cierta manera es castigar el G5 de las negras. Es un tema, como le digo, es algo totalmente jugable. Si caballo F3, G4, acá, una vez más interesante tomar, tomar y D6. Y a la siguiente estoy jugando caballo por E5. Y la otra opción es jugar H5 rápidamente nomás y jugar bien activo, ¿cierto?
La otra opción en enroque es caballo G5. Y este es el problemita en esta posición, porque el blanco, o sea, el negro tomó del G. Y esto te habilita el H4. Entonces, hubiese sido mucho más pertinente jugar del C, capturar con el C. Y fíjense que ahora esta casilla está cubierta. Hasta que el blanco no puede hacer H4 porque simplemente me lo como. Entonces, ahora E3 y un ejemplo de 6. Y el negro, una vez más, quiere jugar alfil E6, H5, H4, dama D7, enroque largo. Es una partida bastante llamativa. Otra opción es H5, H3, H4 acá y ahora capturan una vez más con el caballo C. En la partida jugó caballo G5 y aquí el movimiento fuerte es H4. Este H4 es como un poquito como la refutación a este caballo G por E5. Porque ahora si H6 puedo tomar, no puedo tomar de dama porque simplemente caballo D5, fíjense lo molesto que es. ¿Eh? O sea, me están haciendo caballo por C7. Eh, y después de H por G5, simplemente tomo, caballo F3, tomo acá D6 y caballo 4. Y aquí el blanco le está comiendo simplemente el peón de G5. Entonces, hacer F6 es terriblemente poco atractivo, ¿cierto? Porque para poder no perder peón tengo que jugar una posición muy mala. Siempre va, por lógica, siempre va a ser preferible jugar una posición lo más activo posible, aunque uno tenga peón de menos, ¿no? Pero esto es una posición buena para las blancas. Por eso el H4 prácticamente obliga al G4 y ahora H5. Y este H5 es molesto porque me está amenazando H6, lo más probable es que el negro tenga que inmediatamente, ¿cierto?, hacer H6. Y el blanco va, posteriormente lo que va a querer, ¿cierto?, es avanzar los peones E y F y apoderarse del centro. Esa es más o menos la idea. En la partida jugó E4, que no es lo más fuerte. Interesante H6, caballo de 5 de 6, acá en roque y H4. Y si bien el caballo en D5 es una pieza bastante poderosa, pero el negro no tiene grandes debilidades. Fíjense que la apertura de la columna H tampoco trae consigo alguna amenaza directa, porque la dama está en D2. La verdad que es una posición bastante interesante. Las blancas están mejor, indiscutible, pero tampoco están perdidas las negras. ¿Sí? Acuérdense, esto es una apertura para jugar hoy día, sobre todo los formatos que estamos actualmente, que son formatos bastante rápidos. No significa que no pueda jugar la partida en torneos pensados. Yo, de hecho, tengo varias partidas en torneos pensados y creo que es totalmente factible jugarlo. Pero como todo, necesitamos una preparación. La otra opción es H5, una vez más el H4 fuerte, y ahí está el F4. Y esta idea del E4 y el F4 es muy común y donde debe ser como la mejorcita del plan de las blancas en este tipo de posición. Rey B1. Siempre los enroques largos terminan en el enroque con el rey B1 y ahora el blanco puede tranquilamente preparar los F4, ¿cierto? En el momento oportuno. La otra opción es F3. Aquí lo correcto es H4, D6, acá y alfil E6. Con la idea de dama D7, enroque largo, ya es una posición bastante, ¿cierto? Jugable. Lo que no hizo, lo que no es tan correcto es alfil H6. Si yo tuviera que definir una característica muy propia de los aficionados, es esta idea de amenazar siempre que las amenazas sean directas. O sea, él pone el alfil en H6 con la esperanza de algún día hacer G4 y el alfil atacar la dama y el rey. Que parte de la premisa, cierto, que no es un movimiento profundo, es muy directo, es muy obvio, porque el blanco igual va a ser rey B1 y tampoco te está comiendo nada directo. Entonces, es un movimiento muy de aficionado. Si el ajedrez fuera tan simple, me imagino que todo el mundo sería bueno, ¿cierto? Serían todos grandes maestros. Y no es así, el ajedrez es bastante complejo. Entonces, yo la recomendación siempre es evitar estos movimientos tan obvios. ¿Ah? Este, claramente H4 y jugar este tipo de posición se hubiese sido un poquito mejor para las negras. Después de alfil H6, claramente el rey hace a B1 y las blancas se encuentran en una posición superior. Ahora sí que el caballo en E5 en algún momento va a ser desalojado con algún H4, algún F4. Va a depender obviamente cómo se coloque también las negras. Esta partida siguió, ¿cierto? Finalmente terminó en tablas. Fue de Damgard con Petersen, Copenhague, el año 2000. Esta es una partida referencial para nosotros.
Pero fíjense que interesante que aunque sea referencial, inmediatamente ya me empieza a mostrar algunas ideas. Cómo tengo que capturar el peón de E5, que lo ideal es que lo capture con el caballo C y no con el G. Algunas ideas que tienen que ver más o menos con los temas, con esta idea del E4 y el F4. Bastante interesante. Otra opción acá es después de esta, ¿cierto? Es llegar acá. Aquí hay otra partida, ¿cierto? Que está aquí entre medio, que el tema tiene que ver muchas veces con los jugadores. Es interesante que a veces nosotros, cuando los jugadores que están ahí no son grandes jugadores, muchas veces nosotros los terminamos omitiendo. Fíjense que esta partida, esta es una posición bastante jugable para las negras. No le pasa nada. El cambio de dama es fácil darse cuenta que no es un movimiento, ¿cierto? Que le puede otorgar a las negras grandes problemas. Por ende, la partida terminó en tabla. Son jugadores de 2000 de Elo, entonces generalmente uno lo que trabaja ese tema. Yo utilizo, por regla general, la referencia de los 2400. Yo creo que un 2400 es el Elo de un maestro internacional. La mayoría de las veces que usemos referencias a nivel de ajedrez, yo pongo un mínimo 2400. Ahora, yo mismo llegué a tener 2354, o sea, algo jugaba, sí, está bien, pero casi siempre utilizamos como la base como un MI, de ahí para arriba. No significa que ningún jugador de menos de celo pueda hacer algún día alguna maniobra, alguna partida interesante, no. Pero desde el punto de vista estadístico es más fácil, ¿cierto?, que los jugadores de 2400 hacia arriba nos puedan aportar en el corto y mediano plazo mucho más que un jugador de 1900. De eso más o menos la idea. Vamos entonces, sigamos con la posición. Alfil de 2 y ahora alfil G7, inmediatamente, ¿cierto? Caballo C3. Y esta es una idea, este alfil en D2 no es para colocarse en C3, que en primera instancia aparece, porque hay una línea muy similar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la Budapest, que sí se juega. Que de hecho es la recomendación que da nada menos que Víctor Moskalenko en el pack de Dami que tiene sobre la Budapest. Pero como esto no es, estos son familiares cercanos, ¿cierto? Tienen vasos comunicantes con la Budapest, pero no es una Budapest. Este es el gambito de England. Entonces, en este caso, un ejemplo interesante para las blancas este H4. Las negras pueden responder nuevamente con el G4, acá, acá, caballo C3 y ahora alfil por E5. Y fíjense que nuevamente este peón cumple un papel bastante interesante que tiene que ver no solamente evita que el caballo sale por F3, sino también va trabajando un poquito con esta idea de que el E4 y el F4 de las blancas se vaya un poquito retardando. Después la otra opción es tomar también. Si caballo F3, caballo por, caballo acá y D6, también es una posición bastante aceptable, ¿cierto? Para las negras. Y E4, alfil por E5, caballo C3 y D6. Y ahora, acuérdense, importante, que a mí no me preocupa tanto el tema de los peones doblados en la columna H. Primero porque el negro, por regla general, siempre se va a intentar rocar largo. ¿Tá? O sea, aquí quiero jugar rápidamente alfil E6, sacar la dama y enrocarme. Entonces, acá lo que le interesa a las negras es que el día de mañana pueda o sacar provecho, ¿cierto?, de la columna G. Estamos hablando de jugar dinámicamente, no lo olviden. Una maniobra como alfil C3, en estricto rigor, no es un movimiento que aporte mucho. ¿Por qué? Porque una de las ideas de las blancas, porque este peón se va a caer igual. El tema es que este caballo en B1 queda un poquito muerto. Y una de las ideas de estas líneas es que cuando el caballo llega a D5, ejerce una presión bastante molesta en C7. Entonces, al estar en el alfil en C3, el blanco no tiene una sacada, un desarrollo bueno del caballo, entonces facilita que el negro con movimientos como un ejemplo, si caballo por E5, acá D6, aquí nos damos cuenta que el negro está bastante bien. O en su defecto dama E7, a lo cual puedo jugar E3, si alfil por E5, H4, nuevamente el H4 molesto, pero casi siempre la captura es con caballo, alfil E2, caballo F6, acá y simplemente D6. Y fíjense que interesante porque aquí el negro está sacrificando el peón de G5. El peón que antes ya sacrificamos lo recobró y ahora sacrifica G5. Y ahora alfil D7. Y la idea está clarita, enrocarse largo, ¿cierto? Poner las torres en G8, hacer H5, H4 y ejercer una presión sobre la columna H y la columna G. Y con cierto grado de compensación para las negras. Esto es un juego dinámico, esto es un juego activo, totalmente válido para jugar en una partida pensada o formato rápido blitz.
Sobre todo, mientras más rápido, o sea, mientras menor tiempo, donde sea más rápida las partidas, generalmente este tipo de aperturas tienen mayor impacto. En la partida jugó alfil G7, caballo C3, y ahora inmediatamente caballo por E5. Si H4, G4, fíjense que si F4, tomo y D5. Y el negro quiere rápidamente sacar el alfil, el caballo, mover la dama, enrocarse largo, y ahí estamos. Si H4, entonces G4, y ahora E4. Una vez más, alfil G5, caballo F6, caballo D5 y H6. Los cambios de pieza no producen ninguna ventaja a las blancas. Acuérdense que las negras recuperaron el peón. Las negras en este momento no tienen absolutamente ningún peón de menos. Entonces no tengo ningún problema en cambiar piezas porque no tengo peón de menos. Problema tendría que cambie piezas teniendo peón de menos, porque eso ya hasta ahí nomás llegaría la compensación del gambito. Pero en este caso no es así. Alfil E3, por ejemplo, alfil E6, acá, y ahí finalmente un H5, seguido de un roque largo de parte de las negras con un juego bastante dinámico. Después de caballo 5, caballo F3, interesante para las negras H6, interesante es D5, H por, torre por H8, alfil por H8, por supuesto que no puedo tomar de alfil por caballo por F3, que es bastante simple, tiene que tomar de caballo, y ahora alfil G4. Otra posición interesante donde las negras están apuntando al desarrollo, tienen un peón de menos, pero aquí lo que falta simplemente es hacer un dama de 7 en roque largo y las piezas negras están bastante poderosas. Las piezas blancas no solamente están en la primera fila, también están un poquito apretadas las piezas, fíjense, está como medio así, con poco espacio. Eso es interesante. Y la otra opción, ¿cierto? Es esa. La otra idea es H6, H4, G4, caballo 5, alfil 5 acá y D6. Y esta es una posición bastante clásica y típica dentro del esquema que estamos estudiando. Después de caballo 5 viene caballo F3, después viene G4 y ahora caballo por E5. Aquí por E5. El G4 de las negras obliga obviamente que el blanco tenga que tomar la decisión de tener que cambiar pieza en E5. Acá el blanco jugó E4, pero el movimiento correcto es F4. Siempre que yo vea una posición y determine que mi rival tiene una pieza activa centralizada, es ahí donde yo tengo que trabajar. Por eso este movimiento inmediatamente le ejerce una presión sobre F4. Por supuesto que imposible, alfil G7 y E4, y fíjense que las blancas tienen una ventaja y poseen un centro bastante llamativo, me falta hacer simplemente alfil C4, aparte la presión que se ejerce sobre G4 por lo demás. Lo que nunca puedo hacer es alfil por C3 porque estaría abandonando inmediatamente, prácticamente, ¿cierto? Las casillas negras quedarían totalmente minadas. Esto sería una posición ya de abandono para las negras. Y lo que sí tengo que hacer F4 es tomar, y ahora, por supuesto, que él tiene que tomar de E. No puede tomar de G por una cosa bastante simple, de mate. Toma de E, de 6, dama de 2, están jugando F4, le conviene el alfil, caballo E7 y enroque. Y finalmente las blancas nos damos cuenta, ¿cierto?, que están un poquito mejor, ya están enrocadas y todo lo demás. Pero es una posición que sigue siendo bastante interesante para las negras. Esto se puede jugar sin lugar a dudas. En la partida jugó E4 y ahora D6. Ahora, si H3, fíjense qué interesante está. Aquí está un movimiento interesante. H5, H por, lo que no puedo hacer es alfil por alfil E2, y ahora claramente podemos identificar que el peón en H5, la diagonal de 1 H5 más la torre en la columna H, ejercen una presión bastante molesta sobre el peón de H5. Así que H5 tengo tomo, y ahora tomo, acá dama de 2 y alfil de 7. Lo que le falta aquí simplemente al negro es mover la dama y poder enrocar largo, y es una posición bastante aceptable. Ahora, otra opción que parece un poquito kamikaze, un poquito locura, pero se ve interesante, es que ahora caballo de 5 juegue rey de 8. Y aquí claramente las negras están apostando todo, ¿cierto?, al dinamismo. Lo que quieren es sacar los alfiles, los caballos, jugar rápidamente, algún día desalojar el caballo con C6, por ejemplo. Esto ya, usted entenderá que a la máquina le gusta esta posición con blanca, pero esta posición, desde el punto de vista práctico, con un ser humano, le exige que juegue bien, ¿eh? Él tiene que exigir jugar bien, eso es interesante. Otra opción es alfil E3, un ejemplo C6, dama de 2 F6, alfil D4 y alfil E6. Enroque, dama 5.
Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que las negras prácticamente se pueden enrocar largo posteriormente y no tienen ningún problemita. En la partida hay D6, hizo alfil C4, C6, dama de 2 y ahora, interesante, es dama de 7, enroque. Una vez más las negras se pueden expandir por el flanco de dama. Si se van a B3, ¿cierto? Claramente a 5 y las negras empiezan a tomar un contrajuego bastante poderoso en el flanco de dama. Fíjense qué interesante, las negras atacan el flanco de rey, pero ahora se ejerció, ¿cierto? Un tema en el flanco de dama. Entonces, prácticamente el negro tiene esta posibilidad. No significa que esté en domate, ni mucho menos. Estamos hablando de generar ventajas espaciales nomás. Es como sumando pequeñas ventajitas. La otra opción a B5, alfil de 3 y ahora simplemente caballo F6. ¿Mm? Interesante. Si dama de 7 en roque, alfil de 6, tomo y tomo. Y posteriormente, ¿cierto? El rey se va a enrocar largo, caballo F6, y estamos hablando de una posición bastante aceptable para las negras. Después de dama de 2, el negro hizo B5, alfil B3 y A5. No puedo hacer el A4 porque después de eso, claramente es cierto que hay una debilidad del caballo en D1, una pieza mal ubicada, hay una presión que se ejerce sobre B2. No, esto no es muy recomendable para las blancas. Así que en la partida jugó A3 y ahora simplemente si caballo F6, si F4, tomo A4 acá y caballo H5. Y como es lógico esperar, ¿cierto? Uno quisiera apoderarse de la columna F4, que es siempre la casilla que está delante del peón retrasado. Son muy de Ninzovich, el famoso centinela. H3 y ahora torre G8. Y nuevamente una posición bastante dinámica para las negras. Interesante. Después de A3 viene A4, alfil A2. Una vez más, si dama E7, enroque, caballo F6, F4, tomo, y ahora B4 buena. Peón por ya, A3. Observen cómo las negras empiezan paulatinamente a ejercer una presión en el flanco de dama. Es una posición interesante, fíjense qué interesante. La otra opción es alfil A2, el negro hizo alfil D7 y ahora enroque. Y las blancas tienen una pequeña ventajita. Esto es una partida de Fremova 2128 con Glaf 2353. Terminaron ganando las blancas, ¿cierto? Por un error que cometieron posteriormente, ¿cierto? La jugadora negra. Pero lo que nos interesa a nosotros son las posiciones, ¿cierto? La idea, las imágenes, cómo yo ya me voy acercando a este tipo de apertura. Eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento. Así que después de este breve análisis, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que tengamos una referencia a qué es lo que tenemos que jugar cuando el blanco juega alfil F4. Y el movimiento que nosotros vamos a preparar para el alfil F4 de las blancas es este G5. Estas dos o tres partiditas que están entre medio. Esto es como un estudio casero chiquitito, ¿cierto? Podría ser mucho más grande. Pero aunque sea chiquitito, es súper válido porque en el fondo me está diciendo, me está mostrando algunas características muy propias de la posición de este gambito Engler. Así que por mi parte, espero que lo estudien porque siempre existe la posibilidad que el blanco, ¿cierto?, juegue alfil F4 y ustedes tengan que responder, ¿cierto?, con esta idea de G5 y posteriormente el fianchetto y todo lo que acabamos de ver. Espero que estén todos muy bien. Me despido. Hasta nuevo video.